Agradecemos al ingeniero Jaime Ortega. Y antes de cerrar este evento, por hoy tenemos por videoconferencia a Ryan Covey, quien se desempeña como asesor del Ministerio de Comercio Exterior, como asesor del Ministro de Comercio Exterior. Es un estadounidense graduado del East Carolina University y ha colaborado con el CEACES como coordinador de comunicación internacional. Además, se desempeña como profesor de la Universidad de las Américas de Quito. Nos acompaña esta tarde con la exposición denominada Los beneficios y desafíos de la cooperación internacional para el comercio exterior ecuatoriano. Bueno, esto fue una muy buena introducción, no hay mucho más que decir. Soy estadounidense de nacionalidad, pero ecuatoriano de corazón. Llevo 3 años y medio trabajando aquí en el Ecuador, primero para SEACES, el Consejo de Evaluación de la Educación Superior, y luego en el Ministerio de Comercio Exterior, donde llevo alrededor de 2 años y medio. Ahora ha sido una experiencia bastante interesante y yo llevo los temas específicamente de cooperación, negocio, proyectos específicos, programas específicos de cooperación en el ámbito de comercio, y trato de parte de las negociaciones comerciales el capítulo de cooperación dentro del equipo de negociadores del ministerio. Entonces es mi intención trabajar no solamente con funcionarios del ministerio o instituciones de apoyo al comercio, sino también el sector privado. Es bastante importante establecer esas alianzas. Entonces tengo una breve presentación con respecto a los beneficios y desafíos de cooperación internacional, lo que estamos viendo hoy en día. Déjame ver, compartir esto rápidamente. A ver si me acuerdo compartirlo, debe ser aquí. A ver. Ok. ¿Se ve la presentación? Ok. Perfecto. Muy bien. Ok. Los beneficios para Ecuador ha sido bastante, de verdad, pero tenemos bastantes desafíos también, bastantes retos de todavía seguir. Les voy a explicar un poco. Quiero empezar con una breve introducción sobre lo que es la cooperación internacional en general, su funcionamiento, especialmente para países en desarrollo. Después, quiero entrar un poco en la situación específica de Ecuador. Dar un poco de panorama de la futura de cooperación aquí y de presente también algunos datos específicos de qué es lo que estamos viendo y cuál es la diferencia entre hoy y el pasado. Y el tercer es sobre el comercio exterior ecuatoriano y cómo podemos tratar la cooperación internacional dentro de este ámbito, qué es lo que hemos hecho en el Ministerio de Comercio Exterior, en otras instituciones del apoyo y qué queremos hacer, cuáles son los desafíos y las cosas que todavía realmente tenemos que desarrollar. Y vamos a concluir un poco con una pequeña conversación sobre lo que hemos visto hoy. Bueno, un poco sobre la cooperación. Tiene que entender la cooperación como una herramienta de colaboración, algo que realmente lleva beneficios mutuos a 2 países, a 2 empresas, a 2 ONGs o más. Y tiene que ver con el compartimiento de recursos técnicos y financieros. Y estamos hablando de varios actores del sistema internacional. Cuando entendemos cooperación, a veces solo pensamos en Estado al Estado, y esto hoy en día realmente no es la tendencia. Vamos a ver un poco más de esto en detalle, pero también hay que tomar en cuenta no solamente gobiernos, sino organizaciones de sociedad civil, ONGs, organismos multilaterales, regionales, bancos regionales multilaterales, etc. La cooperación viene en varias formas. Tenemos cooperación bilateral, que es la cooperación tradicional que normalmente vemos en el ámbito de un Estado cooperar con otro Estado diferente, y puede ser con un beneficio mutuo, puede ser que un Estado está brindando cooperación a otro Estado, pero es muy importante entender que si la cooperación piensa un poco de tener solo un flujo de un Estado a otro Estado, no es necesariamente que el Estado
cooperante, Estado que está brindando cooperación, están perdiendo algo en ese sentido. Los estados brindan cooperación porque tienen interés específico, tienen intereses económicos, políticos dentro de los países donde están enfocando la cooperación. Podemos ver esto también en la región de Asia. El Ecuador, no solamente Ecuador, sino todos los países de la comunidad andina ahora, recibe bastante cooperación técnica de China, de Japón, de Corea. Y hay una tendencia, cuando un país empieza a brindar un poco más cooperación, ofrecer más programas, seminarios a nivel internacional, el otro estado normalmente empieza a hacer cosas similares. Entonces podemos ver esto como un poco de competencia entre regiones y entre estados, a veces, por lo que es realmente influencia. Puede ser política, económica, lo que sea, pero sí es influencia que un Estado está en algún sentido brindando a otro Estado. También tenemos cooperación regional. En este sentido, podemos ver, esto tiene que ver normalmente con la integración regional. Los países europeos, por ejemplo, tienen un programa que se llama Horizonte 2020, que es cooperación, son fondos brindados por los propios países de la Unión Europea. Y específicamente para proyectos y programas de innovación, y la mayoría de esos recursos son para los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces ellos están cooperando entre sí mismos. También tenemos cooperación aquí en América del Sur, especialmente de ALARI. Creo que el presentador habló un poco sobre esta organización antes. Tenemos cooperación del Sistema Económico de América Latina, del Caribe, CELA. Y también tenemos cooperación con bancos regionales, con la CAF y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Otro tipo de cooperación es multilateral. Esta cooperación normalmente viene por parte de organismos que trabajan a nivel mundial, especialmente la Organización de las Naciones Unidas y sus varias agencias especiales. Es importante saber que en las Naciones Unidas tienes dos tipos de cosas. Tienes programas y fondos, y por un lado, y por otro lado tienes agencias especializados. Los programas en fondos, como digamos PNUD, son programas que son financiados directamente dentro del presupuesto de las Naciones Unidas, pero las agencias especiales, hablamos de la UNCTAD, que es la Conferencia de Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo, otros tipos de agencias, incluso el ITC, International Trade Center. Ellos normalmente reciben los fondos que utiliza para brindar proyectos y programas de cooperación a otros estados a través de solicitar a los estados miembros de la ONU por fondos específicos. Y estos estados, normalmente países desarrollados, brindan un cierto porcentaje todos los años a estos agencias especiales para realizar varios programas. Es decir, que ellos, en vez de tal vez trabajar y cooperar directamente con el país en desarrollo, brinda los fondos directamente a la ONU, porque ellos deben ser los que están recopilando información sobre los países en desarrollo, que saben de las necesidades, y a través de la ONU utilizan sus fondos para apoyar a los países en desarrollo. Eso también significa cooperación triangular. Tienes un donante de fondos, un cooperante que recibe los fondos y que ejecuta el proyecto, y tienes el país o la ONG o la organización que recibe los fondos o recibe ese beneficio al final del día. Los coreanos, por ejemplo, la cooperación de KOICA, una agencia de cooperación coreana que se llama KOICA, ofrecen y apoyan bastante el presupuesto del Banco Interamericano de Desarrollo para que ellos ejecuten varios proyectos de desarrollo dentro de América Latina específicamente. Hay otros países que prefieren ir directamente a los países para brindar su cooperación de una forma bilateral. Hay otros países que prefieren utilizar estos organismos regionales o multilaterales en ese sentido para sus propios fondos y para ejecutar los programas, porque deben tener un mejor
mejor entendimiento de las necesidades de esos países específicos. A través de estos 4 formas de cooperación, tienes varios tipos también. Cooperación financiera no reembolsable. Estos básicamente son fondos directos brindados a una organización pública o organización privada normalmente para ejecutar ciertos programas, pero hay otro tipo de cooperación a través de subvenciones otorgados directamente a ONGs, grants, decimos en inglés, que también se puede utilizar para el apoyo administrativo de la organización. Normalmente esto no es para el sector público, pero sí hay bastantes subvenciones específicamente para el sector privado en ese sentido. En los Estados Unidos, por ejemplo, las compañías más grandes establecen sus propios fondos y brindan subvenciones a través de licitaciones a ONGs estadounidenses porque ellos reciben beneficios tributarios a final del año. Otro es cooperación técnica. Podemos ver esto que en el sentido de asistencia técnica específico, expertos que vienen al país para proveer un tipo de servicios específico. No hay necesariamente dinero que está llegando a una organización, sino hay dinero que sí están brindando al país, pero a través de un experto, un grupo de expertos que viene y que brinda algún tipo de servicio. Es decir, el dinero no llega a ninguna institución dentro del país, sino a través de expertos y grupos de personas que vienen para brindar un servicio. También tenemos los dos, realmente, cooperación financiera y cooperación técnica son los más grandes, pero también, y a mí me gusta separar estos últimos dos aquí, el seminario y programas de intercambio y capacitaciones, porque esto, en mi opinión, va mucho más al lado educativo. Y esto no es solamente para universidades, sino el sector público también recibe bastante convocatorias de otros gobiernos para enviar oficiales, funcionarios a otros países, aprender de cómo funciona el sistema de atracción de inversión coreano o cómo funcionan las normas técnicas en la Unión Europea, esos tipos de cosas. Esa es otra manera también de tener un poco de influencia sobre un grupo de personas claves que están trabajando en ciertas cosas muy específicas en un país. Vamos a enviarte a China a aprender específicamente cómo funciona el sistema de atracción de inversiones ahí, o el sistema financiero específicamente, y vas a regresar al Ecuador con esta información. Y si no estás haciendo otros tipos de capacitaciones, tal vez vas a implicar o empezar a implementar algo similar a lo que acabas de aprender en este país. Entonces sí es una forma de influencia en ese sentido. Eso nos lleva a capacitaciones específicas. Y lo último es transferencia de tecnología. Y esto es bastante importante. Lamentablemente Ecuador no recibe tanto transferencia de tecnología específicamente ahora, pero sin embargo es bastante importante. Si vemos proyectos de transferencia de tecnología, pero de sector privado a sector privado, no necesariamente de público a público en ese sentido ahorita, más bien es cooperación técnica, y vamos a entrar en esto un poco más detalle después, pero la transferencia de tecnología, la transferencia de conocimiento es fundamental para la cooperación internacional. Mecanismos específicos, yendo un poco más detalle de lo que acabamos de ver. El primero es apoyo presupuestario. Esto se puede entender como cooperación financiera no reembolsable. El apoyo presupuestario está designado a una institución específica, normalmente eso es del sector público, y para realizar actividades específicas. Si estás aplicando para fondos de apoyo presupuestario, esto necesita ser basado en indicadores y tener resultados específicos después de una cierta cantidad de años, y algunos desembolsos también. Normalmente esta cooperación financiera no va en un solo desembolso. Por ejemplo, con la Unión Europea, ellos prefieren los desembolsos cada año para
montos bastante grandes en ese sentido. Estamos hablando de más de 10 millones. Y por cada desembolso, y si quieres recibir el próximo desembolso, hay que enseñar que esos indicadores han sido cumplidos. Digamos que se ha capacitado cierta cantidad de micro, pequeñas o medianas empresas, o algo así. Estas cantidad de empresas ya tienen comprador en otro país, están vendiendo o están concretando contratos ahorita. El segundo es el envío de expertos. Esto puede ser para establecer nuevos proyectos, dar capacitaciones, apoyar proyectos en curso. Normalmente es para dar capacitaciones. La mayoría de las agencias de cooperación internacional, especialmente las agencias asiáticos, tienen esto como su programa fundamental, especialmente para un país de renta media alta como Ecuador. El envío de expertos es una de las cooperaciones técnicas más importantes ahora. Y el envío de expertos también es una de las modalidades y mecanismos para cooperación que están preferidos por parte de los donantes y de los cooperantes, porque es una buena manera de, primero, aprender sobre el país. Envías expertos, aprendes un poco la situación, la realidad del país en el ámbito específico en lo que ellos están trabajando. Y segundo, también los expertos tienen contacto con los funcionarios, con el sector privado, con varios lugares, empieza a establecer algún tipo de comunicación y una relación específica. Y esto es beneficioso no solamente para el país que está recibiendo la cooperación, sino para los expertos que ahora tienen contacto específico. Vemos el envío de expertos del sector privado varias veces, y un ejemplo de esto es un proyecto que se está concretando con JICA, que no necesariamente va a través del sector público, sino a través de un exportador japonés de cacao hacia Japón, y tiene que ver con el tema del porcentaje de cadmio que está en el cacao, que en Japón el requisito es mucho más alto que actualmente nosotros podemos cumplir. Envían expertos, hacen un análisis de la tierra específica donde están haciendo la cosecha de cacao, su producción, y empieza a tratar cierto material, experimentar con algunas cosas, a ver si se puede bajar este porcentaje de cadmio que está en el cacao ecuatoriano para poder reexportarlo a Japón. ¿Beneficio para Ecuador? Sí, significa que podríamos exportar más cacao allá, pero más que todo están viniendo por petición de una empresa japonesa que es exportadora de esto a Japón. Entonces tiene su propia cadena de valor y es un beneficio específico para sus propias empresas. Esto es un proyecto, cabe mencionar que es un proyecto que todavía se está concretando. La tercera es subvenciones. Estos son otorgados a organizaciones no gubernamentales. Esto incluye, y realmente la mayoría son de beneficiarios, son del sector privado. Y esto es básicamente para fortalecer los socios de la organización que recibe la subvención o ejecutar programas que están establecidos por el gobierno. Voy a entrar un poco más de detalle en un programa que hemos concretado con la Unión Europea, pero que se está ejecutando a través del sector privado y a través de subvenciones. A veces incluso es más favorable. Digamos, si el gobierno coordina la actividad, establece la metodología, tienes operadores privados que pueden ejecutar los fondos, un poco menos restricciones en el ámbito de compras públicas y facilita las contrataciones necesarias a veces. Entonces puede ser aún más eficiente en ese sentido. Los contratos de servicios son diferentes que subvenciones en el sentido de que la agencia cooperante, es decir, la Unión Europea, por ejemplo, recibe TDRs del gobierno ecuatoriano o recibe TDRs de organizaciones no gubernamentales. Y con esos TDRs envía esto y hace una licitación, envía un grupo de posibles consorcios de consultorías que pueden atender la necesidad específica establecida en esos TDRs. Entonces, y esto pasa bastante
con la cooperación específicamente en la Unión Europea. Ellos envían una convocatoria, puede ser al sector público, puede ser al sector privado. Las instituciones tienen un cierto periodo de realizar sus TDRs en el formato que ellos establecen. Una vez reciben los TDRs, analizan y los que pasan les envía a través y ellos establecen una licitación de consorcios bajo su propia base de datos que podrían trabajar y brindar este servicio establecido en los TDRs para el país. Otra manera en que la cooperación no llega directamente, el dinero no llega directamente al país, sino a través de una consultoría, a través de un consorcio, una empresa específica que realizará el servicio para el país o para la ONG. Y la última son becas. Estamos hablando de becas no solamente para estudiantes. Tenemos becas para profesores, el programa Fulbright, por ejemplo. Tenemos becas para funcionarios públicos. Y estas becas pueden ser a corto plazo, largo plazo. Normalmente para los estudiantes estamos hablando de programas de maestría, de al menos 1 año, 2 años. En el sector público hemos recibido becas de varios gobiernos para capacitaciones específicas que dura hasta normalmente 3 semanas. De parte de la OMC también, la Organización Mundial de Comercio, hemos recibido ciertas becas para programas que dura hasta 1 mes y medio a veces, y en Ginebra. No quiero poner mucho énfasis en esto, solo quisiera un poco enseñar los fuentes formales de cooperación. Hay bastantes fuentes no necesariamente formales. ¿Qué es lo que significa formal en ese sentido? Las agencias de cooperación establecidas con su objetivo principal cooperar con los países. Esto es, puedes ver, tenemos USAID, que no trabaja formalmente aquí a partir de 2014, pero sí ha regresado por temas de terremoto, pero solo para programas muy específicos. La GIZ, la cooperación alemana, la delegación de la Unión Europea en Quito, en Ecuador, es una fuente de cooperación que funciona como brazo de una organización que se llama DEVCO en la Unión Europea, que es European Cooperation and Development. Es básicamente la agencia de la Comisión Europea encargada de la cooperación internacional. AICID de España, JICA de Japón, NORAD de Noruega, el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos ALARI también. No solamente un sistema de integración, pero un sistema que brinda proyectos para países en menor desarrollo relativo en esta región, en lo cual todavía podemos beneficiar como. La situación específica aquí. CETESI en 2015 estableció la Agenda Nacional de Cooperación Internacional, que establece cooperación como un bien público, una forma de vida dentro del país, y es importante saber que la cooperación aquí es un bien público. Eso significa que la cooperación está, no en todas sus maneras, pero debe ser en algunas maneras no manejado, pero un poco coordinado con el sector público en ese sentido. Y esto es una política fundamental para el Estado ecuatoriano en ese sentido. ¿Por qué se establece un bien público? Porque quieren vincular la cooperación específico a algunos objetivos del Plan Nacional de Buen Vivir. Estamos hablando específicamente de objetivo 4, 8, 10 y 12. Fortalecimiento del talento humano, derechos ambientales, asegurar el desarrollo sostenible, impulsar el cambio en matriz productiva y garantizar la soberanía y priorizar la cooperación sur-sur. La cooperación sur-sur es bastante importante reconocer porque Ecuador normalmente no brinda cooperación directamente, pero hemos empezado a través de ciertas capacitaciones y programas
a países en América Latina y en otras partes. Entonces, estamos empezando este reto, este proceso, pero sí es una política bastante fuerte para el Estado ecuatoriano. Los resultados de los últimos años, vemos que desde 2007 hasta 2014, Ecuador recibió alrededor de 2.700 millones de dólares en cooperación financiera no reembolsable. Esto no cuenta necesariamente de cooperación técnica que han venido los expertos específicamente. Y ha ejecutado, de lo que ya tenemos anotado, un total de 4.432 programas de cooperación durante ese tiempo. Las provincias que habían recibido la mayor cantidad son Loja, Carchi y Esmeraldas. Y es importante saber que históricamente aquí en el país la Sierra normalmente ha recibido la mayor cantidad de cooperación en comparación de las otras regiones. Y las provincias de la Amazonía típicamente reciben menos cooperación en relación a las otras regiones. ¿Por qué? Tal vez pensamos que esas regiones no necesitan más que la Sierra. El tema es que la infraestructura o la capacidad de la gente que trabaja en esas regiones para solicitar formalmente una cooperación, si quiero ver y obtener información sobre una licitación de cooperación para agencias o asociaciones en el territorio, tengo que estar conectado a las bases de datos, tengo que estar viendo todo el tiempo las convocatorias que la Unión Europea emite. Y el asunto con esto puede ser varios, que tal vez no tiene conexión estable en Internet, no están registrados en ciertas bases de datos específicos, no están conectados o bastante con el gobierno nacional o con los centros urbanos más fuertes. Y no tiene este contacto directo con el cooperante a veces. Los cooperantes intentan llegar a los territorios y están intentando, junto con el gobierno, diversificar, pero es importante todavía entender que tenemos todavía una consolidación de cooperación, en lo cual la mayor cooperación todavía se encuentra en la parte sierra del país. ¿Qué significa una diversificación, una mayor diversificación de esta cooperación técnica que estamos recibiendo? Con respecto al Ecuador y el comercio exterior específicamente, eso es lo que yo trabajo día a día. Les voy a señalar un poco de los retos que todavía tenemos en el país específicamente, pero también los logros también que hemos obtenido. La panorama de la situación aquí es bastante importante entender. La cooperación y el comercio se va de la mano en este sentido. Cuando el Banco Mundial clasificó a Ecuador como país de renta media en 2014, implicó algunos asuntos muy importantes. Primero, Ecuador debe dejar de aprovechar las preferencias arancelarias otorgadas a través del programa SGP. Esto es muy importante para Ecuador porque, tomando en cuenta la Unión Europea, un poco menos de 40% de los productos no petroleros que exportamos va al mercado europeo. Es el mercado principal para productos no petroleros ecuatorianos. Y desde este casi 40%, casi 80% de esos productos actualmente entra con preferencias dentro del sistema generalizado de preferencias de la Unión Europea, que significa un ahorro bastante fuerte y significa un beneficio en el tema de competitividad bastante importante para nosotros, considerando que en productos similares tenemos que competir con otros países que utilizan una moneda con un valor mucho más bajo que el dólar estadounidense. Entonces, estas preferencias son bastante importantes, especialmente para el mercado europeo, pero también el mercado estadounidense. Aparte de no necesariamente tener las preferencias arancelarias, sí hemos podido extenderlos
por un tiempo establecido, muy temporal. Pero aparte de esto, en el tema más bien específicamente de cooperación, el gobierno de Ecuador dejó a partir de 2014 de recibir cantidades significativas en cooperación financiera no reembolsable. Es decir, cuando pasas por un umbral específico de PIB per cápita, estamos hablando de alrededor de 4.000 PIB per cápita, $4.000, subes este nivel, dejas de recibir una gran cantidad de cooperación en lo cual dependías antes. Al mismo tiempo entramos en la bajada de precio de commodities, la bajada en el valor de muchas monedas diferentes, que llevó también asuntos complicados en el tema de competencia para nuestros productos y nuestras exportaciones ecuatorianas. Entonces sí, estos últimos años han sido un poco complicados, pero y sin embargo todavía recibimos algún tipo de cooperación técnica, y más bien lo que tenemos que hacer ahora es ser mucho más estratégicos y utilizar esto y aprovechar esto en la mejor manera posible. Resulta de un enfoque de cooperación técnica no reembolsable, no financiera no reembolsable, y en el ámbito de comercio exterior. Al respecto tenemos dos enfoques específicos, approaches. Lo primero es el approach o el enfoque desde adentro, o inside approach. Estamos hablando de fortalecimiento de las capacidades de las instituciones del apoyo al comercio exterior, no solamente el Ministerio, PROECOR, Agrocalidad, Ministerio de Agricultura, MIPRO, el sector productivo, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, compras públicas. Estas instituciones que son bastante importantes para el comercio exterior y que sí tenemos que capacitarles en algún sentido, especialmente, por ejemplo, cuando firmamos un acuerdo o si estamos negociando un acuerdo. ¿Cómo negocias un capítulo específico? El ministerio no puede negociar sin asesores específicos, expertos en temas muy específicos como propiedad intelectual. Y estas personas vienen de estas agencias o instituciones nacionales. Entonces tienen que ser capacitados no solamente en su tema, sino en comercio exterior específicamente y cómo funciona esto. Si queremos llevar a cabo una buena negociación comercial bilateralmente o multilateralmente. El segundo es el enfoque desde afuera, el outside approach. Significa el apoyo al sector privado para el fortalecimiento de las exportaciones ecuatorianas. Y esto es, y en mi opinión, aún más importante. Si bien es cierto que sí tenemos que fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos de las instituciones del apoyo al comercio exterior, es aún más importante que el sector privado tenga conocimiento de que, ¿qué es lo que hemos negociado? ¿Cuáles son los requisitos específicos que se necesita para acceder al mercado específico? Si cumples con un requisito específico, si estás obteniendo un certificado USDA, pero tal vez el comprador tiene un certificado específico que requiere para exportar café allá. Puede ser certificado de comercio justo, orgánico, etc. Entonces es bastante importante que apoyamos directamente al sector privado, fortalecimiento de las exportaciones ecuatorianas. Y tal vez se ve aquí que estamos hablando simplemente de las exportaciones, pero no quiero dejar al lado el tema de inversión extranjera directa, que no es necesariamente competencia del Ministerio de Comercio Exterior, pero sí tenemos un rol bastante fuerte en definir las políticas para inversión extranjera directa y también trabajar con PROECOR, que tiene las oficinas comerciales en el exterior y que están promocionando Ecuador como un país importante para la atracción de inversión. Entonces tenemos que sí apoyar esta agencia en sus acciones, y la cooperación es fundamental en esto, y vamos a hablar sobre eso en un segundo. Pero esos son los dos enfoques básicamente. Les voy a dar un ejemplo de esos dos enfoques utilizando el mismo programa. Tenemos un programa ahorita, en cooperación bilateral, que recién fue aprobado en Bruselas con la Unión Europea. Es una cooperación de 10 millones de euros. Y
tiene básicamente dos componentes específicos. El primer componente es el componente de enfoque desde adentro. Y en este sentido, el Ministerio de Comercio Exterior, otras instituciones gubernamentales, con el apoyo del sector privado y información, estamos levantando información, términos de referencia, necesidades específicos para la implementación del acuerdo comercial. Aparte de esto, y considerando que todavía estamos en proceso de ratificación, este dinero designado por parte de la Unión Europea va directamente al fortalecimiento de las capacidades de las GATS, las oficinas zonales de ProEcuador que tenemos, servicios para MIPYMES, que incluye una plataforma logística, algunas herramientas para ayudar a los MIPYMES un poco a consolidar los cargos, depende de su destino, y mejoramiento del balcón de servicios también. Esto lleva un proceso de mejoramiento de las normativas, los procesos, los servicios institucionales en general. Las cosas que nosotros podemos brindar a nuestros exportadores, el sector privado en general que busque inversión y nuestros productores también. Entonces queremos utilizar este primer componente para esto. Lo importante saber es que se ejecutará a través de licitación de consorcio de servicios, digamos un contrato de servicios específico entre la Unión Europea y el consorcio encargado de brindar esos servicios, con la aprobación y la coordinación, el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior en ese sentido. El otro ejemplo, desde el enfoque desde afuera, el outside approach, es básicamente la segunda parte de este programa. Estamos hablando de 8.5 millones de euros. La gran parte de este programa son subvenciones a socios privados para que ejecuten un programa en apoyo a los micros, pequeños y medianas empresas. Este programa tiene varias fases. Basado en el estado de la situación de la empresa participante, si tiene producto, si necesitan cumplir con ciertos requisitos específicos solo para exportar primero, o si ya está exportando pero busca mercados nuevos o mercados nichos específicos. Hay una fase para básicamente cada tipo de empresa aquí, y queremos designar la mayor cantidad de estos fondos que se va directamente al sector privado, es decir, el sector privado apoyando los exportadores ecuatorianos a través de la coordinación y la supervisión del Ministerio de Comercio Exterior. Esto es el objetivo. Tenemos que adaptar a los nuevos retos de cooperación internacional. Nosotros no recibimos cooperación formal bilateral directamente a la institución ahora. Es bastante complicado. Las nuevas tendencias se va hacia el sector privado apoyando los operadores privados, los exportadores, los productores, etc. Y nosotros como gobierno, como ministerio, tenemos que apoyar esto y tenemos que asegurar que los proyectos se estén ejecutando bajo la política y la coordinación del gobierno en ese sentido. El objetivo es facilitar el apoyo directo al sector privado, no estorbar y no quitar este fortalecimiento, ¿no?, del sector privado en la sociedad civil. En ese sentido, como Ministerio de Comercio Exterior, estamos aquí para apoyar. Otros ejemplos del approach desde adentro, estamos hablando más de fortalecimiento de las instituciones del apoyo del Ministerio, otras instituciones. Recibimos varias asistencias técnicas de parte de la Organización Mundial de Comercio. Tenemos un convenio específico con ellos que nos apoya con 2 asistencias específicas a nivel nacional cada año. Depende de la necesidad que tenemos. A veces pedimos para medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos de comercio. El año pasado pedimos una capacitación específica en estrategia de negociación bilateral y multilateral, que el año pasado fue a nivel nacional, pero la OMC bastante
bastante feliz con la realización de esta capacitación aquí en la ciudad de Quito. Quería realizar lo mismo a nivel regional para 16 países de América Latina aquí en Quito. Y en esto hemos realizado en abril de este año otra capacitación de la misma manera en negociaciones bilaterales y multilaterales, pero para 16 países diferentes. Pudimos aprovechar, capacitar algunas personas también de nuestro equipo negociador, pero más bien estuvimos ayudando a organizar este evento con la OMC, que también es bastante importante, trayendo diplomáticos oficiales muy importantes de otros países aquí para capacitarles en esos tipos de temas muy importantes. Otro, estamos trabajando en un programa con Suecia que se llama Academia de Comercio Exterior y podemos enviar algunos funcionarios a Suecia para aprender y además hacerlo en el idioma inglés, que les da un poco la oportunidad de practicar en ese sentido. El Banco Interamericano de Desarrollo hemos realizado un problemático y plan de acción para procesos administrativos de extracción de inversión extranjera directa y hemos hecho esto con algunas otras instituciones también. Business France, por ejemplo, en Francia, tiene una relación muy importante con Proecor, es básicamente la contraparte de Proecor en Francia, que también nos ha apoyado con el sistema de atracción de inversión extranjera directa, que es un poco complicado porque tenemos varias instituciones que ahorita actualmente están manejando este tema y requiere una inversión bastante fuerte para establecer esos tipos de procesos. Sin embargo, tenemos el conocimiento y es un asunto bastante importante. La Conferencia de Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo, el año pasado también recibió una capacitación en las herramientas y metodologías para análisis de acuerdos comerciales y política comercial, información econométrico, más que todo. Casi terminado, estamos viendo algunos ejemplos más del outside approach para apoyar el sector privado específicamente con ALARI. Tiene un programa que se llama PIMDER, que es un programa del apoyo para países en menor desarrollo relativo en América Latina, de lo cual Ecuador todavía puede participar y ser un beneficiario. Recibimos alrededor de $100 miles cada año. No es no es un monto bastante fuerte, pero sí hemos intentado utilizarlo en la mejor manera. Uno de los proyectos específicos que estamos trabajando ahorita es un programa de internacionalización del sector software ecuatoriano para otros países, para exportar el servicio a otros países, específicamente en América Latina. Es impresionante el sector software, exportamos incluso a los Estados Unidos ciertos servicios específicos, pero hay bastante potencial para desarrollar ese software en América Latina y estamos trabajando en esto en conjunto con este programa de ALARI. Y por gestión de la Oficina Comercial de Chicago, hemos recibido visitas técnicas al campo de profesores y estudiantes de una de las mejores escuelas de negocios del mundo, Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern. Y ellos actualmente están realizando estudios de posicionamiento de varios productos ecuatorianos en la región Midwest específico de este tipo de mercado nicho de los Estados Unidos. Estamos hablando de Chicago y la región alrededor de este sector. Tuve la oportunidad de acompañar a algunos profesores y estudiantes a visitar algunas fincas de café en la provincia de Loja, café de altura de hasta 2.000 metros, y ver todo el proceso de trazabilidad, el proceso productivo, el proceso de control de calidad que ellos tienen en ese sentido. Y hemos recopilado bastante información, incluso hay potenciales compradores que sí están viajando, que ha viajado incluso la semana pasada a esta provincia a ver la cosecha, porque la cosecha empieza en Loja, especialmente con este café de la altura a finales de mayo. Es un proceso bastante duro, bastante complicado, la gente ahí tiene tanto conocimiento, pero la producción no es tan grande. Estamos hablando de vender un quintal de café en el exterior
Estamos hablando de precio de mercado 150, 160 tal vez, hasta 200 puede ser. Pero el café lojano tiene potencial y se ha vendido por hasta 360, 400. Entonces es un café de calidad, un café impresionante. Y sí tiene potencial en varias partes del mundo. La idea es hacerlo conocer, tal vez mejorar un poco los procesos de control de calidad de los procesos productivos que se necesitan y entender qué es lo que quiere el consumidor, en ese sentido, el consumidor estadounidense. Quieren vender café tostado, un estadounidense, un comprador le gusta café verde para tostarlo ahí, parece que sea más fresco, pero hay alternativas en ese sentido también. Otro programa es un programa que tenemos con una ONG español que se llama Copade, es un programa de marketing y posicionamiento de productos ecuatorianos de España a través del uso de vending machines, vendiendo productos de la marca País en varias partes, ahorita en Madrid, y acaba de ganar otra subvención para un poco aumentar y fortalecer este proyecto y poder vender más productos. Esto es un poco, tengo 2 láminas más, estoy terminado. Eso es lo que vimos, las cosas más importantes cuando negociamos acuerdos comerciales, cuando negociamos el capítulo de cooperación. Lo más importante es saber cómo vamos a implementar esto. Y cada capítulo tiene su comité específico. Siempre queremos tomar en cuenta el apoyo directo para los micros, pequeñas y medianas empresas. Hay países que no necesariamente reconocer el nombre micro, que en nuestra definición por el código de producción es entre 0 y 10 personas trabajando, y tiene otros indicadores también, pero en general 0 a 10 personas trabajadoras. A nivel nacional se reconoce como SMEs normalmente, pero si queremos un poco intentar cambiar esto en reconocer las microempresas un poco más, especialmente en los acuerdos comerciales. Fortalecimiento de las capacidades productivas en el marco de desarrollo económico sostenible, conocer los obstáculos técnicos de comercio de los otros países, conocer qué es lo que vamos a negociar y qué se ha negociado y cómo vamos a implementar esto. Las normas específicas, necesitamos armonizar ciertos procesos entre los países con que tenemos acuerdo comercial. Necesitamos capacitar al sector privado para saber qué es lo que ellos necesitan o los requisitos específicos. Innovación, desarrollo de tecnología, bastante importante. Siempre tenemos un artículo sobre esto. Y para darles un ejemplo más, tenemos, por ejemplo, con la Unión Europea, que es uno de los compradores más fuertes de productos orgánicos alrededor del mundo. Ellos tienen un manual específico que establece ciertos insumos permitidos dentro de los productos orgánicos que puede estar exportado a la Unión Europea. Necesitamos saber esto, necesitamos poder interpretar y necesitamos capacitar al sector privado en, si tú quieres producir un producto orgánico, la Unión Europea tal vez tiene insumo diferente que otros países, y ahora que tenemos un acuerdo y basado en lo que hemos negociado, hay que ver específicamente los insumos que todavía puedes utilizar y el porcentaje que puedes poner dentro del producto para todavía ser considerado un producto orgánico. Eso es un ejemplo, por ejemplo. Solo para concluir, el tema de cooperación es ahora en Ecuador como país de renta media alta y considerando la coyuntura económica, situación de terremoto, es bastante complicado. Dejamos de recibir cooperación financiera no reembolsable, recibimos algún tipo de cooperación financiera por parte obviamente de organizaciones que están apoyando el impacto del terremoto y la reactivación económica, y esto podría apoyar bastante. Sin embargo, en Ecuador tenemos que ver mucho más allá y tenemos que ver el futuro, que no es necesariamente cooperar a través de los canales formales, sino cooperar para el beneficio mutuo de las partes y involucrar aún más el sector privado en los futuros programas y proyectos de cooperación. Bueno, estoy abierto a cualquier pregunta o comentario, no sé si tenemos tiempo, pero esa es mi información de contacto. Estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta a
través de mi correo. Ese es mi correo personal, pero también les puedo pasar mi correo institucional. Reviso los dos cada tiempo, cada segundo básicamente. Entonces, muchas gracias.